Empezó, ¿verdad? Muy buenas tardes, profesores. Hoy junto a mi grupo, conformado por Antonia Marmolejo, Sebastián Cancino y que le habla, Hernán Guzmán, les presentaremos acerca del tobillo, su estructura y conformación ósea. Como objetivo tendremos conocer principalmente la estructura y la composición ósea del tobillo, describir los movimientos que se pueden realizar y los planos en los cuales se realizan, y su respectivo eje, conocer cómo se desempeña el tobillo durante la tensión y la compresión. Estructura y conformación ósea. Como se puede apreciar en la imagen, la articulación del tobillo está compuesta por tres huesos principalmente, que son el peroné, la tibia y el astrágalo. Los dos primeros huesos van a conformar una bóveda en la que encaja la cúpula del tercero, permitiendo así movimientos de giro hacia adelante y hacia atrás, que son los movimientos que conocemos como flexo-extensión del pie. Y en el sentido lateral, los topes del maleolo peroneo y maleolo tibial, que son los dos apéndices óseos que continúan el peroné y la tibia, a ambos lados en dirección hacia abajo, impiden un movimiento completo de giro lateral, aunque sí permiten que éste inicie. El peroné. Este es un hueso largo, delgado y lateral. Este se encuentra entre la rodilla y el tobillo y es respaldado por la tibia. O sea que está conectado al igual que el astrágalo para formar distintas articulaciones. También es un centro de anclaje y salida a diversos músculos de la extremidad inferior. Esta parte de la estabilidad que le da el tobillo, va a servir para sujetar a los músculos de la pierna y dar soporte a cierta parte del peso del cuerpo. Es entre un 6 y un 17%. Este estructuralmente está formado por un cuerpo al que le corresponden 3 caras y 3 bordes. Tiene una parte superior llamada, al igual que el mismo, peroné, y una parte inferior denominada maleolo externo. También, debido a la ubicación superficial que tiene este hueso, generalmente está afectado por traumatismos que producen fracturas, o sea que tiene más accesibilidad que se lastima. La tibia. La tibia es un hueso o elemento grueso, largo y muy resistente. Constituye uno de los dos huesos importantes del miembro inferior. Está articulado con la rótula, el fémur, peroné y astrágalo, y contribuye en los diferentes movimientos de la rodilla y el tobillo. O sea, en la parte superior participa solamente la articulación de la rodilla, mientras que en la parte inferior va a compartir la articulación del tobillo con la parte inferior del peroné. El astrágalo. Este hueso es corto y forma parte de los 7 tarsos del pie humano y en general de los mamíferos. Su principal función va a ser transmitir todo el peso del cuerpo humano al pie. Este hueso es el más superior del pie y se sitúa encima del calcáneo en el que se apoya. Va a articular con la tibia y el peroné por encima para formar la articulación del tobillo y permite el movimiento del tobillo hacia arriba y hacia abajo. Este se va a dividir en 3 segmentos y se pueden distinguir 6 caras. Los 3 segmentos en los que se divide son la cabeza, y esta se articula con el escafoide, el cuello y por último el cuerpo, que este va a ser el segmento posterior y va a articular con la tibia, el peroné y el calcáneo. Movimiento del tobillo. El tobillo realiza movimiento en tres planos. Primeramente, en un plano sagital, realiza la dorsiflexión o flexión dorsal y la flexión plantar o plantiflexión. Luego encontramos un plano coronal o también denominado frontal, que realiza una pronación y supinación. En el plano transversal encontramos la eversión e inversión.
El eje en que se realizan estos movimientos, el tobillo realiza su movimiento en un eje oblicuo bilateral. La eversión e inversión se lleva a cabo en un eje antero-posterior, la abducción y aducción en un eje vertical, la flexión plantar y flexión dorsal en un eje medio lateral. El eje de rotación del tobillo está dirigido lateralmente y posteriormente en plano transversal y lateralmente hacia abajo en el plano frontal. El ángulo entre el eje del tobillo y el eje de la tibia es de 80 grados con rango de movimiento entre 68 y 88 grados. Si lo miramos desde el plano transversal, encontraremos que se encuentra rotado entre 20 y 30 grados con respecto al eje de la rodilla, el cual es perpendicular a la línea de progresión o avance. Y por último, comparado con el ángulo longitudinal del pie, el cual pasa entre el segundo y tercer dedo del pie, existen 84 grados entre este y el eje de rotación del tobillo. Esto quiere decir que está rotado internamente 6 grados. Con respecto a la perpendicular de este eje longitudinal, su rango de movimiento es 21 grados de rotación interna y 9 de rotación externa. Eje de rotación subtragalina es oblicuo. El eje es transversal, pasa a 23 grados de la línea central del pie y cuenta con un rango de movimiento que va de 4 a 47 grados. En el plano horizontal pasa de 41 grados del mismo modo, con un rango de movimiento de 21 a 69 grados. El eje de eversión e inversión de la articulación subtragalina. Cuando una persona camina, se produce una pequeña inversión en la etapa de postura, de aproximadamente 8 grados, así como también existe cierta eversión, pero únicamente durante el 15% de esta etapa. Cuando existe un movimiento de inversión, la parte interna del pie sufre cierta elevación y la parte externa sufre depresión. El movimiento contrario provoca eversión. La tensión del tobillo. Esta tensión que se produce va a ser a nivel ligamentosa, ya que cuando se ejerce una tensión en la parte lateral del tobillo, se va a producir una tensión en los ligamentos externos. Si esta tensión es grave, va a producir alguna lesión, como un esguince, otro tipo de lesiones ligadas al tobillo. Entonces, a medida que estos ligamentos se van estirando, va a alcanzar un punto crítico, por lo que es difícil que los ligamentos puedan recuperar su función elástica y normal. Y ahí es donde se va a producir lo que anteriormente dije, la rotura o desgarro del ligamento. El ligamento peroneo astragalino anterior va desde la cara anterior del peroneo, por la parte distal, al cuerpo del astrágalo. Y la tensión que va a producir este ligamento va a aumentar la flexión plantar, la inversión y la rotación interna de este. El ligamento peroneo calcáneo va a ocurrir desde el extremo distal posterior. Y la tensión que va a tener este ligamento va a hacer que aumente la flexión dorsal y la inversión. Bueno, para el desarrollo de la compresión del tobillo, debemos tener en consideración que el tobillo proporciona el segundo de los 3 puntos de giro correlativos necesarios para la marcha. El talón, el tobillo y el antepié son los puntos de referencia de los 3 rockers o rodillos de la marcha humana. La oblicuidad que presenta el eje del tobillo condiciona que la flexión plantar se acompañe de una aducción y la flexión dorsal asocie una abducción del pie. Cuando se realiza una flexión dorsal del tobillo, la simetría de la tróglea del astrágalo origina una fuerza de compresión sobre el peroné, lo que va a conllevar a que la sindesmosis permita el acoplamiento elástico de esta compresión, y el peroné experimenta un desplazamiento en abducción, ascenso y rotación interna alrededor de su eje mayor diaficiario. Bueno, y para terminar, acá está la bibliografía de la
que complementamos la información que nos otorgaron en clase y espero que les guste. Muchas gracias.